Washington Drive vamos a hablar también de un tema que ha estado en el escenario público desde hace algún tiempo, que es el caso Pendrive, y cómo ahora toma un nuevo aire este caso, toma nuevamente espacio en los titulares. Bien, grave es el nombre de Fernando Tumalli. Fernando Tumalli o Tumali es un exdirector de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura, cercano a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, sometido hoy a juicio. Y entre la serie de maravillas que hemos conocido de Mario Godoy, ahora se revela una nueva. Recordábamos la operación del señor Gaibor, llamando al juez Carlos Serrano, presionándolo para que ponga atención a la defensa de un delincuente. Y esto también para la persona que en la caja de comentarios dice que defendemos delincuentes por promover la defensa de los derechos humanos. Que quede claro que en este caso la delincuencia o los vínculos con la delincuencia apuntan es al Estado institucional. Bien, ya vamos a revisar un poquito más del tema de Reinberg. Sí, yo quiero volver, pero quedémonos en Tumalli. Tumalli en algún momento decide que mientras era director nacional de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura, decide que ya no le viene bien estar casado. Que esto de estar casado no es para funcionarios de su nivel, así que decide divorciarse. Y siendo director de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura, el sistema le otorga a Tumalli un divorcio super express, una cosa que no es accesible a los ciudadanos, que a veces tienen que pasar por vía crucis para terminar con sus matrimonios. No, Tumalli no ha tenido que pasar por ningún vía crucis, a Tumalli se le hizo un trámite express. Y tanto es así que, vean, la forma más rápida de divorciarse es por el mutuo acuerdo. Ambas partes quieren divorciarse, ambas partes acuerdan la división de los bienes que hay si los hubieran y luego firman y se van. Cada uno a hacer su vida por separado. Bueno, ese acuerdo es imposible si es que tú te enteras que ya estás divorciado porque te llegan mensajes de texto de compañeros de trabajo. ¿Qué es lo que le pasó a la esposa del señor Tumalli? El señor Tumalli llevó adelante su proceso de divorcio sin la participación de su esposa, que se entera al final porque algunos compañeros de trabajo, mediante mensajes de texto, le dicen, oye, ¿cierto que ella está soltera? Y este es el nuevo escándalo que envuelve al Consejo de la Judicatura y a su exdirector de asesoría jurídica, Roger Fernando Tumalli, tras conocerse que en cuestión de 45 días se divorció de la esposa y la esposa fue la última en enterarse de este divorcio. Cositas que pasan en el Ecuador en el nuevo Ecuador. El abogado de María José Guadamut, que así se llama la ex esposa de Tumalli, reveló el día martes anterior que ella se enteró por mensajes de texto y gracias a compañeros de trabajo del fin de su matrimonio civil. La señora no fue citada en persona, no existe un documento aparejado a ningún domicilio en donde la señora vive. La señora tiene conocimiento de que fue divorciada a través de mensajes de texto de sus compañeros de trabajo. Es lo que dijo el abogado Diego Camacho en Teleamazonas. En 45 días fue este trámite flash. Se dio este trámite flash. Según el expediente, el funcionario presentó una demanda para el divorcio el 5 de noviembre. Menos de una semana después fue aceptada el trámite por una jueza del cantón Daule llamada Lourdes Nivelo. El 19 de diciembre, Duval Llanes Campoverde, el juez de la unidad judicial multicompetente en materia no penal en la parroquia satélite de la Aurora en Daule, declaró disuelto el vínculo matrimonial y argumentó que María José Guadamut no había respondido a las notificaciones que, como sabemos, nunca le llegaron. Como sabemos de boca de su propio abogado.
La prueba documental ha mostrado de manera indubitable la existencia de un vínculo matrimonial, es decir, el señor Tumayi y la señora Guadamut estaban casados. Por su parte, la prueba testimonial y la declaración del actor, valoradas de forma conjunta, evidencian la persistencia de un conflicto conyugal caracterizado por actitudes hostiles, reiteradas y la pérdida de afecto, el quiebre de la comunicación, la ausencia de intimidad y la ruptura del proyecto de vida en común. Estas circunstancias, por su continuidad y gravedad, configuran un estado habitual y no hechos aislados, así que por la falta de contestación de la demandada, pese a ser sido legalmente citada, cosa que su abogado desmiente categóricamente, divorcio. Tumayi había conseguido además que su ex esposa, su expareja, salga del departamento en Quito que compartía un día antes de la demanda. El Consejo de la Judicatura aceptó, ya divorciadito y solterito, el señor Tumayi presenta su renuncia el 23 de enero del 2026 tras enfrentar una denuncia de violencia sexual. Sí, así es. Él era funcionario de confianza de Mario Godoy, presidente que hoy, como les decíamos, enfrenta un juicio político en la Asamblea. Es el cuarto funcionario de la Judicatura que sale del círculo del nuclear de Mario Godoy, incluyendo a estos dos funcionarios que habíamos hablado anteriormente que pedían un 14% en el contrato de mantenimiento de los vehículos de la Judicatura, y al inefable Henry Gaibor, que presentó su renuncia luego de la filtración del audio que escuchamos todos expuesto por el juez Serrano. Eso en torno al señor Tumayi, que además la señora Guadamut, María José Guadamut, la señora de la que se divorcia de forma express y sin anunciarle el señor Tumayi, ha revelado, entre otras cosas, que era él, este exdirector de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura, persona cercana a Mario Godoy, quien le había alcanzado, le había facilitado a Godoy el pendrive con el que intentaba presionar a la jueza Nubia Vera, el pendrive con la sentencia, y con él intentaba presionar a la jueza Nubia Vera para que solo firme lo que ellos habían escrito en contra de la vicepresidenta Abad. Vayan siguiendo el hilo porque es muy importante revelar cómo está casado íntimamente el gobierno nacional con el Consejo de la Judicatura representado por Mario Godoy. El caso Pendrive, ese caso donde el presidente del Consejo de la Judicatura va donde una jueza y le alcanza un pendrive diciéndole usted tiene que fallar así. ¿En contra de quién? En contra de la vicepresidenta de la República, porque esos son los alcances de esta gente. Desenreda un poco este caso el ovillo de confianza, dice Radio Pichincha, del presidente del Consejo de la Judicatura, quien está enfrentando el juicio político en la Asamblea por injerencia en la administración de justicia. Y a esto sumado, por supuesto, a la situación de los allegados que acabamos de hablar, que han estado vinculados a supuestas irregularidades en sus funciones y incluso a denuncias de abuso sexual, como el señor Roger Fernando Tumayi, aunque también hay otros que sirven de nexo, de vínculo, de bisagra con el gobierno. El caso Pendrive es un caso clave para Godoy y para entender la forma de actuar del señor Godoy. Esto se dio el 23 de diciembre del 2024, ustedes lo recordarán, además porque, al igual que se intentó hacer en el 2025, se le colocó en fechas de fiestas navideñas las audiencias a la señora vicepresidenta de aquel entonces, Verónica Abad. La jueza Nubia Vera aceptó la acción de protección de la entonces vicepresidenta Verónica Abad. Ese día se hizo público que el presidente de la Judicatura la amenazó con destituirla si fallaba a favor de la entonces segunda mandataria. La presión no solo habría sido desde el lado de Godoy, sino también del ahora exdirector del
provincial del Consejo de la Judicatura, el señor Gaibor, aquel mismo que escuchábamos presionar al juez Serrano en favor de un narcotraficante defendido por la esposa de Godoy, y también del asesor del titular del Consejo de la Judicatura, de nombre Jorge Carrillo. Godoy le habría entregado el pendrive a la jueza con los insumos legales de cómo debía fallar. Dicha acción motivó lo que ustedes recuerdan, la jueza Nubia Vera muy nerviosa frente a las cámaras, denunciando al presidente del Consejo de la Judicatura y acudiendo a la Fiscalía el 13 de enero, acompañada de Washington Andrade, nuestro siguiente invitado, para entregar ese dispositivo que había recibido de las manos del propio presidente del Consejo de la Judicatura. Al momento, esto continúa en indagación previa, con serios visos de que se busca el archivo de la causa. La indagación inició el 26 de diciembre del 2024. Pero el tipo de delito, este tipo de indagación debería mantenerse un año, pero puede mantenerse, debería durar un año, pero puede mantenerse abierta mientras la causa no haya prescrito. Según Washington Andrade, nuestro siguiente invitado, el caso prescribiría el 17 de diciembre del 2029. Se cuenta la fecha desde la comisión de la infracción y la visita a Godoy fue justamente el 17 de diciembre del 24. Incluso al no haberse hasta este momento formulado cargos contra Godoy como investigado, podría él solicitar el archivo de la causa y el caso Pendrive quedar en el ostracismo como tantos otros. Todo depende del momento político que atraviesa Godoy hoy en la Asamblea Nacional. Henry Gaibor había presentado su renuncia al cargo de director del Consejo de la Judicatura el 22 de diciembre y el Pleno aceptó su salida. Y entre otros personajes está Roger Tumali. Roger Tumali, personaje de parte del círculo íntimo de Mario Godoy, y a quien conoció en su maestría, fueron compañeros de maestría, que ha sido denunciado por aparente abuso sexual. La presunta víctima es una funcionaria del Consejo de la Judicatura que fue removida de su puesto y trasladada a otro lado para que no joda a los reizuelos del Consejo de la Judicatura o al reizuelo y su corte de lamebotas del Consejo de la Judicatura, con denuncias de abuso sexual, porque aquí el malo es el que denuncia. Aquí al que hay que hacer un lado es el que denuncia, no el que desde su posición utiliza su poder para abusar. Tumali estaba además al tanto de los procesos disciplinarios en el Consejo de la Judicatura, por lo que se iba a convertir en juez y parte de su propia denuncia, pero habría aprovechado, como les digo, su jerarquía para divorciarse de María José Guadamud en un tiempo récord. Pero esto había sido también expuesto por la señora María José Guadamud, ex esposa de Tumali, que Tumali es quien habría redactado los documentos que el señor Godoy, bien mandado, fue a entregarle a la jueza Nubia Vera con la indicación de que debía fallar de determinada manera. Vamos a escuchar un audio también acerca de esto. Y ya está Washington Andrade conmigo. Discúlpame, Guacho. 11 en punto. No soy yo el atrasado. Lo que pasa es que usted, querido amigo, es bien puntual. Si me regalas un minuto para escuchar el audio que publicabas ahora en Twitter y así le damos. Perfecto, Guachito. Gracias, hermano. Y así le damos también más contexto a la entrevista que estamos por tener con don Washington Andrade, querido amigo de usted. ¿Usted conoce algo del caso Pendrive, del caso de... Por supuesto. De la por supuesto que lo conozco. ¿Sí conoce usted algo de eso? Sí, por supuesto que lo conozco. Eso pasó el año pasado, justamente. Escuchamos a la ex esposa de Roger, Fernando Tumali, ex director jurídico, ex director de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura. Señora que conoció de su divorcio impulsado por el director de asesoría jurídica
el Consejo de la Judicatura, recién cuando ya estaba divorciada y le llegaban los mensajes de texto informándole de aquello. Y en conversación con nuestro invitado Washington Andrade. Escuchémoslo de largo y luego ingreso a Guacho para conversar con ustedes y esclarecer los oscuros de este caso. Del caso de... Por supuesto. De la por supuesto que lo conozco. ¿Sí conoce usted algo de eso? Sí, por supuesto que lo conozco. Eso pasó en el año pasado, justamente en fin de año. Él estaba sumamente asustado, tenía una computadora que la hizo desaparecer. Esa computadora la tenía escondida de un familiar, no sé qué, durante mucho tiempo. Luego reseteó todos sus equipos, reseteó todos sus teléfonos, anduvo asustado, pero obviamente le taparon todo eso a ellos. Porque él fue el que hizo el archivo. Sí. Él fue el que hizo la sentencia, ¿no? Sí, él fue el que hizo la sentencia, él fue el que hizo todo. Así es, yo se lo digo de primera mano y se lo estoy confirmando. Sí, él fue el que Así es. Porque yo tengo una computadora. Medio hábil, ¿no? Dígame. Sumamente hábil y obviamente fue utilizado por Godoy y por Carrillo. Claro, no, desde luego que sí. Pero la sentencia la hizo él hizo la sentencia. Así es, y por eso es que en el pendrive hacen constar, está el archivo de la computadora de él. Así es. Por eso es que la primera computadora, esa computadora que él hizo todo, esa computadora él creo que la tiró en un río o algo así. Y yo no sabía por qué. Y dice, oye, ¿por qué te escondes si tú no has hecho nada malo? Entonces ahí él me dijo que sí, que él había hecho parte de eso, porque prácticamente la presidencia de la República les mandaron a que ellos tenían que hacer eso. Entonces eso. Yo para esto, abogado, yo tengo mucho temor, porque él me amenazó de muerte. Y yo sé que ellos son personas malas y yo tengo mucho miedo de que algo me pase a mí o a mi hijo. Bueno, ustedes lo escucharon. Voy a poner a Washington Andrade en pantalla para conversar. Qué bien, Guacho, que logré el tiempo, me diste el tiempo para poder poner este audio, porque creo que era importantísimo para darle contexto a nuestra charla. Bienvenido, querido Guacho, gracias por estar nuevamente en la contra. Muchas gracias, Fernando, un gusto saludarte y también un saludo a toda la audiencia y claro, un agradecimiento porque eres uno de los periodistas que enfoca y hace la cobertura de estos temas sin temor, como está ocurriendo, y no pretende invisibilizar como lamentablemente otros medios y otros periodistas lo hacen. ¿Por qué crees que es eso? ¿Tiene todavía ese poder de alcance Mario Godoy para poder tapar este tipo de escándalos que ya parecen desbordarlo, querido Guacho? Bueno, no precisamente es únicamente Mario Godoy, sino que claramente es el gobierno, porque este caso le alcanza al gobierno. Como acabamos de escuchar, la ex cónyuge de Roger Tumali acaba de mencionó ahí en que esto se habría cumplido por órdenes de la Presidencia de la República. Y esto es algo que también lo denunció la jueza Nubia Vera ante la Comisión de Justicia el 26 de diciembre del 2024, luego de dar su noticia criminis el 23 de diciembre. Entonces, esto es lo que está en juego. Y por eso es que esto sirve para determinar que el gobierno efectivamente, a través de todos estos mecanismos, estas narrativas y los medios de comunicación y periodistas que se pautan con dinero público, dinero de nuestros impuestos, sirve justamente para eso. Entonces aquí encontramos otra de las vinculaciones del gobierno con Mario Godoy y por qué todo este show dilatorio para efectos de tratar de salvarle a Mario Godoy, entre ellos también otro tipo de acciones selectivas por parte de la Fiscalía para tratar de montar estos escándalos y tratar de posicionar como que Mario Godoy está siendo o está tratando de ser desestabilizado por la RC para que queden en la impunidad estos falsos positivos que ellos sacan, ¿no? Ahora, hay varias cosas que dice, porque ahorita mencionas la Fiscalía, pero hay varias señas que da la señora Guadamude en esta charla que acabamos de comentar, que acabamos de colocar en pantalla. Ella dice que existen indicios en algunos aparatos electrónicos. Uno de ellos probablemente será difícil de conseguir. Ella dice que lo tiraron a un río en la desesperación porque no encuentren rastro de la producción de
de esta sentencia entregada a Nubia Vera en un pendrive. Sin embargo, ella habla de varios celulares formateados. ¿Hay forma de recuperar información y hacer una trazabilidad de dónde vino la orden, en qué momento se ejecutó y quién fue el encargado de entregárselo en la mano a Nubia Vera? ¿Hay forma de esclarecer un poco mejor a través de estos elementos que aún formateados por el señor Tumayi podrían ser una invitación a la Fiscalía para que extraiga información de él? Por supuesto que sí, Fernando, pero mi respuesta contundente, y es lo que he venido diciendo, eso ya está hecho. Es decir, las pericias realizadas por los peritos de criminalística de la Policía Judicial con la orden de la Fiscalía y autorización judicial y en las debidas cadenas de custodia en que yo participé en ese proceso son confirmatorias efectivamente de lo denunciado por la jueza Nubia Vera. Y hoy por hoy estos son nuevos elementos, o sea, este audio, este decir de parte de la excónyuge es algo nuevo, es un elemento que tiene que incorporarse, pero que termina siendo ratificatorio de que efectivamente de dónde proviene este archivo, la creación artificiosa de este archivo, de esta sentencia que se le dio, que constaba en el pendrive. Recordemos. Y en estas pericias también está determinado con claridad quién es el autor, cuántas veces y quiénes más participaron en enriquecer, entre comillas, este archivo y además también de qué estudio jurídico proviene este pendrive. Esa es la cuestión, porque son tan prepotentes que ni siquiera se dieron el trabajo de comprar un pendrive nuevo. Ya me entiendes o sea, es un pendrive que ya había sido utilizado en computadoras de un estudio jurídico previamente, marcando una trazabilidad y una conexión con ese estudio. No, completamente, con todo el contenido que eso implica de años atrás. Entonces es fácilmente determinable de qué estudio jurídico proviene. Se repite normalmente esta frase, ¿no? En romano que dice invictus. Ahí podemos nosotros encontrar. Entonces, lo que acaba de decir y lo que acabamos de escuchar es confirmatorio de esto. Y sin embargo, la Fiscalía guarda silencio. Y ya en su turno, la fiscal Diana Salazar, que ya conoció de esto, y que conociendo de esto se terminó beneficiando de la cobertura del gobierno. Y adicionalmente Toainga, por supuesto que conocía de esto, y todos se han ido beneficiando, y hoy por hoy tenemos al nuevo fiscal subrogante que conoce también de estos hechos a saciedad. Y tienen abierta la investigación previa, pero ya notas que esto sirve como un elemento de negociación política para mantener estos privilegios. A su vez es una espada de Damocles en el Consejo de la Judicatura, pero a su vez Godoy está envalentonado porque eventualmente él como conoce la realidad de esto y por eso desafía sin dar un paso al costado, sin renunciar, porque evidentemente les conoce y sabe cuál fue el origen de esta orden, ¿no? Y ahí quiero marcar un aspecto importante de lo que dice la señora Guadamón. Dice, le están cubriendo todo. Y ese le están cubriendo todo no solamente parece provenir del propio Consejo de la Judicatura y quienes aún lo controlan, sino también del lado de Fiscalía, porque para encubrir una situación como esta se requiere que Fiscalía no actúe. Exacto. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Eso es lo que está pasando con el doctor. Recordemos cuál es el origen de la designación del doctor Leonardo Alarcón. Él es nominado, primero que antes se desempeñaba como uno de los fiscales preferidos de Diana Salazar y luego de Toainga para ejecutar determinados casos que estaban relacionados con el gobierno de Mr. Daniel Noboa. Y luego tenemos que sorpresivamente, sin tener los méritos necesarios, resulta que es incluido para la designación como fiscal subrogante del subrogante con un forzado informe de la Procuraduría General del Estado, en el cual, violando la Constitución y la normativa y violando jerarquías y concursos y todo eso de otros fiscales que tendrían méritos superiores a él, resulta que es nominado por Godoy
mocionado por Godoy en esa reunión y también vota Godoy. Y ahí se viola el artículo 232 de la Constitución de la República, en el cual se establece que los miembros de cuerpos colegiados que tengan conflicto de intereses o eventuales conflictos de intereses tendrán que abstenerse de participar en eso. Sin embargo, Godoy con todo el cinismo le nomina, vota por él y Leonardo Alarcón pasa a ser el fiscal que le termina investigando y sin embargo no hace absolutamente nada. Entonces aquí esto es sumamente grave para la fiscalía. ¿Por qué? ¿Qué debió hacer Alarcón ahí? Debía hacerse un costado, debía excusarse, no sé. Por último, demostrar, no, el que tenía que abstenerse es Godoy, pero si Alarcón, exacto, si Alarcón es designado, él lo que tenía es que tomar el caso, abrir la investigación, y hasta ahora tiene tiempo de hacerlo, demuestre que no tiene conflicto de intereses, con estos nuevos elementos que ya son contundentes, pero repito, yo conozco los elementos de las pericias que se realizaron y que ya son determinantes, sin embargo, con estos nuevos elementos, si alguna duda le quedaba, aquí lo que se incrementa es el hecho de que tiene que vincularse y formularse cargos en contra de Tumali también, porque hoy por hoy con esa declaración, que por cierto no solamente de ese minuto y medio que he trasladado, yo he tomado mis precauciones respecto de eso y por supuesto que es una conversación de más de 30 minutos en el cual hay descripción de otros tipo de temas, pero evidentemente la gente no va a tener tiempo de escuchar todavía, pero es una grabación que se pondrá a disposición de la Fiscalía. Si necesitas publicarla, Guacho, nosotros estamos muy abiertos a publicarla íntegramente. Exacto, y ahí se habla también de la forma, porque ella recordemos que ella formó parte del círculo social de amistad, ella asistió a la boda, esta famosa boda de los novios de la directora de Invictus, socios de Invictus, entre la doctora Vintimilla y Mario Godoy, en la cual le preparó el pastel de bodas, la esposa de Fausto Jarrín, y estaba Fausto Jarrín, y estaba Michelle Mancheno, pero en esa boda también estaba ella. Y por eso ella conoce del círculo íntimo, de todo eso. Y ella siendo perjudicada por ese mismo grupo, cuando Roger Tumali, usando de sus facultades, le hace un divorcio express, ¿no es cierto? Abusando de ser director de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura, resulta que le deja a un lado y básicamente le saca de su departamento, le deja en una total situación de indefensión, pero además también en una grave situación económica y todo eso, porque ella para trasladarse a Quito, según relata, había vendido muchas cosas y toda la cuestión y había dejado su actividad económica para ello, colocándole en una situación tan difícil, víctima de amenazas como ella relata y de maltrato, ¿no? ¿Por qué lo piden Daules? ¿Son de la costa o residían en la costa o estaba registrado? Sí, antes residían allá, es decir, tiene ese origen. Roger Tumali es de allá, de la provincia de Alguayas, pero el divorcio, de acuerdo a nuestra legislación, tiene que plantearse en el último domicilio del matrimonio, o sea, del lugar donde tiene asiento la residencia de la pareja, del matrimonio. Y él viviendo con ella le plantea y ella se entera solamente ya de la sentencia. O sea, hay muchísimos detalles que marcan eso. Yo no me quiero meter en la vida personal, pero esto tiene una relevancia penal y tiene una relevancia pública, porque aquí se podría ver que hay un fraude procesal y un tráfico de influencias clarísimo en ese tema, pero adicionalmente hay otras cosas más. O sea, es tanta la gravedad que se habla también, y ella conoce del tema de la investigación por abuso sexual en que fue denunciado Roger Tumali. Y adicionalmente relata y sabe muchas acciones y actividades del círculo íntimo de Roger Tumali, que era el mismo de Mario Godoy. Esto es sumamente grave. Y la Fiscalía, no solamente que debería haber cuantas investigaciones previas por las infracciones, pero la relevancia que tiene para el caso Pendrive es que aquí tenemos un elemento que es inconfundible y la Fiscalía lo que tiene que hacer es receptarle la versión a ella respecto del caso, pero darle la protección. ¿Y cómo le da la protección?
ante una situación en que ella relata que hay amenazas de muerte del círculo que participó, es formulando cargos y metiéndolos a buen recaudo a esta gente para que no puedan seguir ejerciendo el poder como lo están haciendo y las represalias como lo están haciendo y utilizando el aparato de justicia, incluyendo la policía, ¿no? Hay dos elementos ahí que se mencionaron en estos últimos minutos que yo he apuntado porque me parece súper relevantes. El primero es la denuncia. Dice, oiga, el señor Tumali me ha amenazado de muerte. Y digo, un ciudadano común y corriente, ni tú ni yo, podemos tener conflictos, podemos detestarnos con alguien y putearnos cada vez que nos vemos y pegarnos tremenda putear. Pero a mí, al menos a mí, ¿no? Y yo creo que para la mayor parte de ciudadanos decentes que conozco, no les surge naturalmente amenazar de muerte a otro, ¿no? O bien porque tu estructura no da para esa expresión de malicia, para ese deseo de malicia, o bien porque tus capacidades como ciudadano de bien no dan para que tú vayas a amenazar con matar a otro, ¿no? Señor Tumay tiene esta denuncia, ¿no? donde supuestamente habría amenazado de muerte a la señora Guadamud. Y yo me pregunto con quién estamos lidiando. ¿Quién es este señor que amenaza de muerte? Era hasta hace nada director de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura. Tienen ese poder, están investidos del poder de decidir quién vive y quién muere en este país en razón de sus intereses, Guacho. ¿Ante qué estamos? Por supuesto, vean estos patrones mafiosos con los que actúan. Y aquí viene otro patrón que se nota en la actuación de este círculo que se enquistó en el Consejo de la Judicatura y en el mando del Consejo de la Judicatura. Es decir, a quien se atreve a levantar la voz o denuncia, le presenta una denuncia. Como tienen el control de los operadores de justicia de nivel jerárquico inferior al fiscal general, resulta que ellos son los primeros en denunciar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la chica, de la funcionaria que denuncia un presunto abuso sexual por el cual renuncia Roger Tumali y le aceptan tranquilamente ese Consejo de la Judicatura y esos vocales que parece que son de piedra, que le dan quórum y están sentados, creo, ahí todo el día dándole quórum a Mario Godoy. Resulta que sale el señor ileso, pero para ello ya le presentan de parte de Roger Tumali o del círculo o a través de personas relacionadas, ya le presentan una denuncia. Y adivinen qué denuncia va a avanzar más rápido, pues la denuncia que presenta del lado Roger Tumali en contra de la propia víctima. Este patrón ha ocurrido con Nubia Vera en su tiempo, en que todas las acciones, y especialmente este caso montado y este caso de Mueble Fino, resulta que voló. ¿Y quién dirigió ese caso? La inefable fiscal Mayra Soria. Es decir, la misma, y que yo lo he informado, cuando se dio la diligencia de presentación de los informes de las pericias de informática y de audio y video del caso Pendrive, y cuando sale esto a la luz, el asombro, los rostros de los que estaban ahí, incluyendo al abogado de Godoy, imagínense lo que significaba. Y ahí la fiscal Mayra Soria sale y me coge un apartado y me dice que cuidado yo vaya a decir esto, que el otro, porque me van a seguir una investigación. Ante la gravedad de eso, mientras tanto, el caso Mueble Fino, ¿no es cierto?, resulta que voló y ha servido evidentemente para presionar, así como los otros procesos. Este patrón se puede ver también en los otros casos. En mi caso también me han presentado una denuncia de parte de Jorge Carrillo, auspiciado, con este dato, con el abogado de Marfetán que participó en el caso Metástasis y que está apelando en el caso Metástasis. Noten este círculo, cómo está, y esto termina siendo lo grave, que hay un patrón de forma de actuación. Entonces, los pájaros disparan contra las escopetas y utilizan este poder que tienen sobre los fiscales y jueces de menor nivel, obviamente que tienen pavor a oponerse a las decisiones de quien está al mando del Consejo de la Judicatura. Guacho, hablemos de la presunta víctima. ¿En qué momento se dieron los hechos? ¿Bajo qué circunstancias? Y la denuncia a Tumali encuentra en alguna persona en toda esta cadena
alguien que acoja a la denunciante? Bueno, estamos hablando de la denuncia eventualmente de abuso sexual. De agresión sexual, sí. Ya, exacto, ya siendo inevitable y porque esto podía ser un escándalo, resulta que termina presentando la renuncia. Es decir, lo que ha hecho Mario Godoy es a sus brazos derechos, ¿no es cierto?, que formaban parte del estudio jurídico Invictus. Les ha dado una salida limpia. Exacto. Henry Gaibor salió como si nada luego de las gravísimas denuncias hechas por el juez Serrano. ¿Ha pasado algo? ¿Ha avanzado en algo? ¿No? Salió y por poco Mario Godoy dijo que ni siquiera le conocía, cuando de pronto fue su invitado estrella en el matrimonio y toda la cuestión. Pero tenemos también la salida de los otros funcionarios. Hay un escándalo de presuntas coimas. También lo que hacen es rápidamente aceptar las renuncias y todo eso sin mayores consecuencias. Y así también en el caso de Roger Tumali. Y esta denuncia sigue su ciclo, pero parece ser que a la Fiscalía no le interesa que ninguno de los casos del círculo de Mario Godoy en el contexto del juicio político salga a la luz o se hagan estos famosos allanamientos. Pues aquí hay elementos contundentes que deberían originar estos allanamientos, la incautación de celulares, todo eso. Deberían realizarse ya los allanamientos acá a este círculo cercano a Godoy. Sin embargo, absolutamente nada, y lo que se está haciendo es un show. Todo esto en el contexto del juicio político, repito, porque se está actuando con tiempo, ¿no? Ahí voy justamente, ¿no? Esto es, me decías, es institucional, esto es también revela graves daños, graves lesiones al sistema judicial, pero hay una implicación política de cara al juicio político. ¿Cómo se están moviendo las cosas hasta donde tú sabes, querido Guacho? Y al final, ¿sobre qué terreno está pisando Mario Godoy? Se habla de una suerte de crisis en el partido de gobierno porque existe el afán de una buena parte de ellos de defenderlo y hay otros que sencillamente no quisieran tener que ser parte de esto y se han enfrentado entre ellos, o este es un enfrentamiento sostenido entre dos facciones en el partido de gobierno, si es que esto cabe. ¿Sobre qué terreno pisa hoy Mario Godoy de cara a su juicio político casado? Bueno, realmente el juicio político en cierta forma se ha hecho un show, se ha extendido, se le ha dado todo el tiempo para posicionar otras narrativas, de tal suerte que podemos observar el tiempo, ¿no? Ya procesalmente el periodo para anunciar pruebas concluía el sábado 31. Es decir, hoy tiene que reunirse la comisión de fiscalización para empezar a evacuar y establecer el cronograma dentro de los próximos 10 días para efectos de que se evacúen las pruebas anunciadas. Pero ¿por qué es importante los tiempos? Hasta el 31, hasta el sábado 31, se podía ingresar pruebas. Noten ustedes cuándo se hace este allanamiento a los dirigentes de la RCE. Se hace dentro del periodo de prueba. ¿Qué pruebas van a ser anunciadas por Mario Godoy? Estas noticias, estas fotografías de Luisa González y todo eso, para tratar de posicionar en el pleno y para que los asambleístas, entre ellos el bufón Castillo, resulta que terminen diciendo y sacando una narrativa de que la RC quiere desestabilizar al Consejo de la Judicatura por estas razones. Noten ustedes los tiempos. Por eso se realiza dentro del periodo para poderlo ingresar y anunciar como prueba. Esto es lo que vamos a tener, o sea, un show completo. Sin embargo, ya pero es un show que llegará. Es un show que llegará al pleno y eventualmente los asambleístas tendrán que marcar postura más allá de estos rumores de los que estamos hablando. Tales y tales se pelean por tal cosa. O sea, al final ya aterrizado en el pleno hay que dar un voto, hay que marcar tu postura. Claro, pero procesalmente, ¿por qué se hace? Para tratar de ingresar esto dentro del término de prueba y para que sea considerado. Esta es una de las cuestiones. Entonces, digo que los asambleístas proponentes también tienen que evacuar su prueba, han solicitado, creo, prueba nueva, pero hay un bloqueo y hoy tienen que decidir si se acepta o no, si se evacúa o no la prueba nueva. Entre esa prueba nueva debe ser considerado lo que nosotros también aportamos. Entiendo yo que se ha pedido mi comparecencia. Esto les debe causar un terror, sobre todo al asambleísta Andrés Castillo, le debe causar un terror, y a Ferdinand Álvarez, ¿no es cierto? A Tilín, entiendo que tiene un bonito sobrenombre, y
y también a los otros de la bancada. Ahí podemos nosotros observar que van a hacer lo posible para que yo no comparezca. Por eso es que yo, ejerciendo mi derecho como ciudadano y mi libertad de expresión, siempre cuidando de la reserva de la investigación previa, porque los elementos que he aportado y que voy a seguir aportando no están en la investigación previa. Así que cuidado, vayan a decir que he develado temas que están en la investigación previa. Lo que estoy haciendo son elementos nuevos, diferentes, a tal punto que podría en mi comparecencia sumar estos elementos, presentar en mi declaración ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y aportar con algo más, ¿no? Así que tienen pavor, ya verán ahí que se inventarán algún pretexto para no dejarme comparecer, alguna cuestión, como pasó en el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, a mí nadie me va a callar. Yo voy a decir la verdad con todo el riesgo que esto implica, porque acá necesariamente el Ecuador necesita un verdadero baño de verdad, no de esos baños de verdad que anuncian estas personas que terminan haciendo show políticos, ¿no? ¿Quién solicita tu comparecencia y para cuándo quedó fechada? Hoy voy a saber si es que es posible. Yo en este momento me encuentro fuera del país, por si acaso no por miedo, no por temor, ni nada por el estilo, sino por temas propios de mi ejercicio profesional. Estoy pronto ya a regresar al país, pero si es que la comparecencia se realizara en estas condiciones, yo podría pedir que se haga de manera telemática, o yo no tengo ningún problema en comparecer a la Asamblea Nacional de forma presencial si me dan el tiempo necesario para retornar, pero adicionalmente espero ya, creo que en la demanda de los proponentes consta como anuncio de prueba mi nombre para que yo concurra, así que hoy se va a decidir. Esperamos que no haya un bloqueo y que se me permita asistir, y con eso yo creo que el Ecuador podrá conocer la verdad, al menos de la información fidedigna que yo tengo. Y esto, Fernando, te puedo decir una cuestión. Yo he ido publicando, es decir, voy publicando diariamente qué es lo que pasa o lo relacionado con esta información. Yo no actúo simplemente con documentos y todo eso. Publiqué un correo electrónico que está materializado en una notaría, a pesar de que muchos notarios no quisieron realizar. Hubo un notario que, cumpliendo la ley y el derecho de los ciudadanos, materializó este documento. Ya es público, cualquiera puede acceder, y ahí podemos encontrar el correo original que me envía la jueza Nubia Vera en esa fecha, 11 de enero del 2024, para que recién yo me haga cargo. Con eso se desbarata esta narrativa de Mario Godoy y sus abogados, creada por Stalin Raza y por este abogado Pepe Moreno, de que supuestamente de ese escrito, que yo lo considero forjado, que se le ha hecho firmar condicionada a la jueza diciendo que ha sido utilizada por mí políticamente, cuando yo, en el momento que dio la noticia criminis, yo no era asesor de ella. ¿Cuánto afecta esta causa del pendrive el hecho de que Nubia Vera ahora se hubiera retractado, ¿no? Esta nueva información que provee la señora Guadamut al final se encuentra con esta realidad. Nubia Vera firmó un documento desdiciéndose de esta denuncia. Hay que diferenciar una cosa. Lo que manifestó Nubia Vera se refiere a la querella, que es un proceso de ejercicio privado de la acción, que le presentó Mario Godoy inmediatamente. Entonces, ese escrito fue presentado en ese contexto, y esto hay que aclarar. No porque la jueza Nubia Vera haya sido quien dio la noticia criminis, que luego ratificó, repito, en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional el día 26, es decir, hay detalle de ello, y luego, evidentemente, compareció a la Fiscalía a ratificar también su versión. Resulta, no porque ella haya presentado en un proceso de acción privada, no quiere decir que ya con eso el caso Pendray se cae, porque ella, primero, no es titular pues de la acción penal, solamente dio la noticia de crímenes y la Fiscalía es la titular. Por lo tanto, esos escritos que estos señores han ideado, estos abogados que están en el círculo del poder de la función judicial y que quieren para su beneficio mantenerlo así, resulta que no sirve de nada, más bien deberían ser procesados. Los abogados de los acusados de la defensa podrían decir, oiga, pero si la persona que presentó la noticia de crímenes y que activó a la Fiscalía a través de ella
ya ahora se está redactando y eso es un elemento que se Pero ¿por qué? Pero ahí viene la cuestión. ¿Quiénes redactaron esos documentos? ¿Quiénes están firmando? Son los mismos abogados. Esto se consideraría, debería abrirse, en un país de derecho debería abrirse una investigación previa y esos ciudadanos deberían estar presos y deberían quitarles la licencia para ejercer de por vida la profesión. Hay que ser claro y hay que decirlo. Esto es lo que está pasando. Pero siguiendo con esta ilación, ese correo electrónico que tiene el archivo adjunto, el famoso archivo adjunto que constaba en el pendrive, que la jueza me envió para preservar justamente de que puedan desaparecerlo y todo ello, yo lo sometí como diligencia preprocesal de las acciones judiciales que me apresto a presentar a un peritaje con uno de los peritos de mayor prestigio en informática y a mi costa, por supuesto. Y él, bajo juramento, realiza el análisis de este correo y dice que es completamente auténtica su procedencia y también tiene acceso al archivo adjunto que se envió y claramente determina la fecha de su creación que coincide con el relato justamente de la excónyuge de Roger Tumali. Y ahí podemos observar inclusive la máquina, el usuario donde se realizó. Es decir, son elementos plenamente concordantes. Este del trabajo que la fiscalía debía hacer, debía ampliar y que este momento debe incorporar al caso Pendrive que lo mantienen bajo 7 llaves para efectos de ¿qué? De formular cargos. Eso es lo que tienen que hacer. Pero veamos cómo actúa, porque si no sería una grave responsabilidad del fiscal general subrogante, que debería incluso ser llamado a juicio político, o si no tiene la valentía y la dignidad de actuar conforme un fiscal general debería actuar, creo que debería dar un paso al costado. O es posible que ante esta falta de acción, porque también se cometen delitos por omisión, es decir, eventualmente tendría que ser investigado también el fiscal general, el doctor Leonardo Alarcón, por efecto. Y no solo él, sino los otros fiscales también. Así que vamos a ver cómo actúa y ahí va a tocar nombrar un fiscal subrogante del subrogante del subrogante para que investigue a este fiscal. En ese estado de cosas estamos porque no se actúa conforme a derecho y apegado a la verdad. La carabina de Ambrosio institucional, querido Guacho. Oye, dos preguntitas rápidas antes de cerrar la entrevista. La primera es, a ver, tú acabas de mencionar y me lo decías también al inicio de la entrevista, este pendrive ni siquiera se tomaron el trabajo de adquirirlo nuevo, es decir, tiene un rastro de un cierto estudio jurídico, no me has querido decir el nombre, pero quería consultarte si tiene la misma característica de invicto que el Leverkusen de Xabi Alonso, que quedó campeón invictus. Invictus. ¿Será por ahí? Sí. Sí, sugestivo ese nombre, ese nombre. Si es que pudiera, si es que la fiscalía hiciera su trabajo, realmente no quedarían invictus, no quedaría ni rastros de invictus. Invictus fuera a estar a la cárcel del encuentro. Correcto. Y otra cosa que te quiero preguntar es, a ver, hay dos tipos de delitos que son particularmente execrables y todos los delitos son condenables. Hay dos que son muy particularmente execrables. Los delitos de naturaleza sexual y los delitos contra la vida. El señor Tumay en este momento tiene acusaciones de ambos tipos de delitos. ¿Se sabe dónde está? ¿Se sabe si ya voló? ¿Se sabe qué es de la vida del señor Tumay? No, a lo mejor se va a esconder nuevamente, ¿no? A estar nerviosísimo, porque me parece que es bastante nervioso el señor. Yo recuerdo cuando, es decir, se dieron estas diligencias y esta exposición de las pericias, y claro, le pasaron la información del resultado. Resulta que enseguida bloqueó y cerró su cuenta, me bloqueó, cerró su cuenta y todo eso. Yo noté el nerviosismo porque tenía miedo que yo lo exponga eventualmente y yo ya me di cuenta de aquello. Entiendo que Roger Tumali está tratando de ponerse a buen recaudo y sin embargo, con todo el cinismo, y eso me ha pasado, esas capturas de pantalla, porque quienes tienen acceso al perfil de WhatsApp de él, es decir, coloca mensajes todavía agradeciendo el respaldo que ha recibido de personas y que él está bajo el amparo de Dios y toda la cuestión.
Eso es lo que tengo capturas de pantalla, porque se dirá eventualmente que esta difusión de los audios ha sido sin autorización de la otra persona. En esa conversación intervengo yo y interviene ella, pero yo lo hago y lo difundo con la autorización de ella, por si acaso, ¿no? Claro. Entonces, es completamente viable. Lo que yo pido y exijo es que se le dé es decir, seguridad, la protección a ella. He conversado con el abogado que le está patrocinando a ella en el tema de esta nulidad eventualmente de la sentencia y fraude procesal por el divorcio express que le han hecho. He hablado con el abogado y él ha manifestado también el hecho de que él está de acuerdo y que lo que está ocurriendo en el Consejo de la Judicatura es sumamente grave y su cliente es una víctima de aquello. Entonces ahora se ve, el Estado tiene que proteger a las verdaderas víctimas. Ahí le quiero ver a Reinberg, pues, ¿no? Que vaya a hacer el show y en lugar de andar con 80 guardaespaldas como anda con nuestros recursos, que vaya y dé solamente una décima parte de la seguridad con la cual anda para tratar de envalentonarse, que vaya y proteja a una mujer. Eso es lo que debería ser. En este estado de cosas estamos, Fernando. Yo no voy a callar, voy a continuar y desde el punto de vista jurídico estoy contribuyendo sin caer en la trampa que ellos tienen de que ellos pretenden condicionarme con esta denuncia de que me quieren poner como una mordaza, ¿no? Así que yo estoy completamente atento y estoy dispuesto a comparecer ante los órganos de control para efectos de contribuir con la justicia y que por fin empecemos el saneamiento de nuestra justicia. Y ahí, Fernando, va a ser necesario, es decir, y esto no es populismo penal, va a ser necesario que la Asamblea Nacional, y ahí estos asambleístas a veces de ADN que sacan estos proyectos descabellados, ahí, y creo que es necesaria una reforma, de endurecer las penas para los operadores de justicia que incurran en estos manejos, ¿no es cierto? Ya sean los de arriba y también los de abajo, porque más grave es que los jueces o fiscales o los funcionarios que tienen esta delicada tarea de ejercer un control disciplinario incurren en este tipo de conductas para manipular la justicia, que el robo de un celular o que el robo de eso. O sea, sí, los jueces deberían tener una pena sumamente grave. Y tiene que abarcar autoridades administrativas y ya el rango, digamos, de lo contencioso, de lo jurisdiccional. Por supuesto. Esa sí es una reforma necesaria y no es populismo penal, porque el juez, el fiscal y el funcionario a cargo de control disciplinario sabrá que se va a ir el doble o el triple de la pena del caso en que hayan influido, pero hay que endurecer las penas. Ahí podríamos nosotros empezar realmente el combate a la corrupción en nuestra función judicial. Esa es una de las ideas que nosotros tenemos y que vamos a hacer una propuesta de tipo social, porque no solo se trata de denunciar, de protestar y todo eso, no, hay que proponer también, y en ese sentido nosotros estamos abiertos a contribuir con un proyecto de ley para endurecer las penas para los operadores de justicia y altos funcionarios que manipulen o pretendan manipular el sistema de justicia. Querido Guacho, ya para terminar quería hacerte una pregunta. El día de ayer se dan casi paralelamente dos noticias. La primera es que un ex cliente tuyo, no sé si sigue siendo cliente, Leonidas Issa, fue electo presidente del Ecuarunari, cosa que activa casi de forma inmediata a la fiscalía en un comunicado amenazando con que cuidadito va a haber manifestaciones sociales. Palabras más, palabras menos. Voy a poner en pantalla el comunicado de fiscalía si no me dicen que estoy inventando. Pero bueno, necesito tu impresión sobre esto, querido Guacho, porque realmente me parece a mí al menos peculiar que ante un movimiento claramente de índole político interno de Ecuarunari, Fiscalía como órgano institucional reaccione de la manera que tenemos en pantalla. Así, qué tremendo. La posición de la Fiscalía termina siendo un actor
político, ¿no? Y claramente en este fragor, cuando ya ven que la ciudadanía empieza a despertar, como por ejemplo que estamos organizando estas acciones de resistencia, como en el caso Pendray, este plantón que ya hicimos y que luego se trató de imponer una narrativa de tipo político que por ahí el mismo, según la información que yo tengo, del mismo lado de Fausto Jarrí, porque todavía le conserva estas vinculaciones con alguna gente o tendrá guardado en su casa algunas banderas de la RC. Recordemos que hace unos pocos meses defendía con ardor esa posición y ahora se ha cambiado al otro bando. Entonces por ahí me mandan unas banderas sin mi conocimiento, sin nada, se han creado alguna pancarta y tratan de establecer una narrativa, ¿no es cierto? Sin embargo, esta acción de protesta ciudadana de manera pacífica en el Consejo de la Judicatura es el inicio de varias acciones de ese tipo. Y claro, la Fiscalía, viendo, por ejemplo, eso, pero viendo también esta elección de Leonidas Issa, ¿no es cierto?, con quien guardo una amistad, con quien apoyo y a quien sigo patrocinando, al menos en los casos que él me ha confiado. Por supuesto que esa es una gran noticia, pero es una pésima noticia para ellos desde la visión de ellos, porque a lo mejor están pensando y están tratando ya de advertir, que no es el papel de la Fiscalía, por cierto, es decir, con criminalizar la protesta social legítima y pacífica, ¿no? Así que creo que... anticipado, además, pues, ¿no? O sea, ni siquiera ha sucedido la protesta social, pero ya los manes están criminalizándola en un comunicado. Creo que el doctor Leonardo Alarcón se armó de miedo, de pavor, de que los ciudadanos podamos levantar la voz. Todavía tiene un espacio, todavía tiene una ventana. El doctor Alarcón debería formular cargos y empezar a enrumbar el destino de la Fiscalía, a rescatar la institucionalidad y a no convertirla en un apéndice del Ejecutivo con este tipo de pseudos comunicados. Aprovecho para felicitarle, ya lo hice también de manera personal, pero públicamente, a Leonidas Issa. Sé que en coordinación con la CONAIE y todo ello se puede reivindicar y fortalecer la unidad de la izquierda, del progresismo, del humanismo sobre todo, y del rescate de nuestro Estado, que lamentablemente estamos sufriendo un desgobierno, ¿no? Yo creo que es importante también su presencia para poder de alguna manera recuperar el terreno que la infiltración de la derecha ha entorpecido en las agrupaciones sociales. Querido Guacho, te mando un abrazo gigantesco. Muchísimas gracias. Qué gusto también siempre conversar contigo y bueno, sigamos adelante, que nadie nos amilane y sigamos adelante. Ya les tocará a los grandes medios hacer la cobertura, ¿no es cierto? Ya les tocará, no les quedará otra, pero nosotros avanzamos. Muchas gracias por el espacio y continuamos nosotros en la lucha. Sin amilanarse, decía Velasco. Mi abrazo, Pedro. Un abrazo. Sin amilanarse, decía el gran Velasco. Y cierto, esto es sin amilanarse, porque al final del día lo que decía Guacho sobre el final es cierto. Mientras más presión ejercemos nosotros, los medios alternativos, los medios que estamos desde la precariedad a veces, incluso impulsando que no se calle, impulsando que no dejen de tener vigencia estas noticias, vamos a llevar a los grandes medios nacionales a una situación en que les resulte ineludible hablar de este tipo de cosas. Y creo yo que es valiosísimo hacerlo así que nuestro compromiso también de seguir poniendo en escena estos asuntos